Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola a todos. No. Namaskar. Namaskar. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Hola, buenas Hola. noches. Cuánta gente linda. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar. Buenas noches, Muchas gracias namaskar. por estar, por compartir este día con nosotros. Acá estamos con Emilio también, para los que la conocen. Bueno, somos unos cuantos, qué suerte. Voy a compartir una, vamos a hacer así. Yo me corro. Bueno, ella se corre porque voy a hablar yo. Voy a compartir un texto para hacer un pequeño resumen. Esto va a ser breve, no vamos a hacer algo muy largo, pero esperan un segundito, que esto. Esperan un segundito. ¿No? Sí, un segundito. Tengo que... Disculpen, pero... Ahí está. Muy bien. Esperen que vamos a admitir gente que está en la sala de espera. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar a hablar de nuestro maestro. Y lo primero que les quería mostrar son todos estos nombres. ¿Por qué? Porque en realidad, si ustedes leen algo, ven libros o publicaciones, se van a encontrar con diferentes nombres con los cuales se lo conoce. Y me gusta aclararlo para evitar alguna confusión, ¿no? En realidad, Prabhat Ranjan Sarkar es el nombre de él, o era el nombre de él, de familia, digamos, ¿no? Su nombre civil, como se le suele decir. También pueden ver que en algunos lados dice P.R. Sarkar. Y Sri Anandamurti era su nombre espiritual, que ahí lo ven escrito de 3 formas diferentes. En realidad eso tiene que ver con que son palabras en sánscrito y bueno, hay diferentes formas de escribir el sánscrito. Entonces lo pueden encontrar escrito de diferentes maneras. Y por último, la palabra Baba, que es la palabra que más usamos nosotros para referirnos a él. Es algo muy común en India usar la palabra Baba para referirse a un maestro, también a una persona mayor, un hombre, ¿no? Puede ser el abuelo, puede ser el padre. Eso depende un poco de la zona de la India, es un tema un poco cultural, pero en lo que se refiere al contexto espiritual, generalmente se usa la palabra Baba para referirse a los maestros. Baba significa algo así como algo muy querido, ¿no? Algo muy, muy cercano, muy querido, pero al mismo tiempo muy respetado. O sea, es una forma amorosa de dirigirse, pero con respeto, ¿no? Por eso generalmente se emplea con los maestros espirituales. A veces la palabra Baba se presta a confusión porque como se le dice a muchos maestros Baba, no sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Es como que, bueno, en el caso de las personas que pertenecemos a la enseñanza de Anandamurti, cuando decimos Baba nos referimos a Anandamurti, ¿sí? Pero en otras tradiciones o en otros grupos espirituales se le llama Baba a otra persona. Y también se puede escribir de varias formas, por eso está así puesto, como para que vean que parecen varias personas diferentes, pero es la misma, ¿sí? Eso dependerá de dónde lo vean escrito. Yo lo que voy a hacer ahora es, para hacer algo breve, voy a seguir un poco lo que, a medias, lo que Anandamurti Baba decía, ¿no? Que a él no le gustaba mucho que hablaran sobre él en cuanto a su vida, en cuanto a su biografía. En realidad, no hay ninguna biografía autorizada de Anandamurti porque él nunca quiso que se haga una biografía. Hay biografías hechas después por discípulos, por personas que compartieron mucho tiempo con él, pero todas estas biografías que hay, que no son muy extensas, en realidad son bastante cortas, bastante
resumidas. Bueno, nunca fueron aprobadas por Nandamurti porque él decía que no era importante hacer una biografía de él, ¿no? Hay una anécdota que cuenta que una vez, estando con un grupo de discípulos, una de esas personas le pidió que querían su biografía, ¿no? Que querían conocer su vida, conocer su historia, entonces que le pedían que por favor él hablara de su vida, de su biografía. Entonces que él les dijo que bueno, está bien, yo mañana nos vamos a reunir y yo les voy a dar todo un resumen de mi vida, de mi biografía. Entonces cuando se reunieron, él sacó un papelito y se lo dio a la persona esta y le dijo, ahí está mi biografía. Entonces cuando leyeron el papelito, cuentan que el papelito decía, yo fui un misterio, soy un misterio y seré un misterio. Y nunca más nadie le volvió a preguntar sobre su vida. O sea, todo lo que se sabe sobre su vida son relatos de personas que compartieron con él. En realidad eso tiene que ver un poco con la personalidad de él, que es lo que estamos hablando ahora, que él decía siempre que lo importante de cualquier guía, de cualquier líder, es su enseñanza, no su persona. Por eso él nunca favoreció ningún culto a la personalidad. Si bien muchas personas desarrollaron un culto a su personalidad, porque es algo bastante común en India, pero en realidad él no lo alimentaba, eso no lo favorecía. Bueno, vamos, haciendo estas aclaraciones, vamos a ver un par de cositas. Esperen que... Bien. Bueno, ¿por qué se celebra hoy el centenario de su nacimiento? Como en casi todas las nacimientos de personas famosas o de maestros espirituales, no se guía por el calendario gregoriano que usamos nosotros, sino que se guía por el calendario lunar. Entonces, en realidad, lo que se toma en cuenta es que Anandamurti nació el día de luna llena, del mes de Vaishaka, el mes de India de Vaishaka, que no son los meses nuestros, pero que en este caso coincide, en aquel entonces, en 1921, cayó el 21 de mayo, 100 años después, hoy, cae el 26 de mayo, pero bueno, eso va cambiando porque no se rige por el calendario gregoriano, sino por el calendario lunar. Acá está marcado más o menos donde él nació, es en la zona norte-noreste de India, cerca de la zona de Bengala, en la provincia de Bihar, en un pueblito muy pequeño, en realidad un pueblo muy simple que se llama Jamalpur, que sigue existiendo igual hasta el día de hoy. Este día, dentro de la comunidad de sus discípulos, este día se conoce como Ananda Purnima. Purnima significa luna llena, o sea, todas las lunas llenas son Purnima, es un nombre, es una palabra en sánscrito también. Y Ananda significa bienaventuranza o dicha o felicidad espiritual. Entonces, Ananda Purnima es, si lo vamos a traducir más o menos, el sentido que tiene significa la luna llena de la bienaventuranza o la luna llena de la felicidad espiritual. Y también coincide con la festividad de Vesak, que es una festividad budista, porque también se dice, ahí no hay tanta documentación, pero bueno, en general se dice que Buda nació también en la misma fecha, ¿no? O sea, en la misma fecha muchos años antes, pero que también nació en la luna llena de mayo. Por eso hoy también es un día que se celebra dentro del budismo como el nacimiento de Buda. Así que es doblemente importante. Como dije, no voy a hablar mucho de la familia, de la parte personal, sino más bien de las fechas que tienen que ver con su enseñanza, con sus cosas, con sus obras realmente. Lo que ven acá son unas fotos, obviamente, bastante viejas, de personas que fueron muy importantes, que tuvieron mucho que ver en la vida de Anandamurti. Bueno, el padre, la madre, su abuela, que fue muy importante para él porque pasó gran parte de su infancia con su abuela, vivió siempre muy cercanamente. De los hermanos que tuvo, en realidad eran 7, la familia de él,
de los cuales 2 varones y una mujer fallecieron. El que se ve acá, Himanshu, que fue uno de los hermanos menores de Anandamurti, fue uno de sus más allegados. Dicen que era en realidad el hermano con el cual más se entendía. Hiraprabha fue su hermana mayor, también fue muy importante en su vida. Fue la única mayor que de él en la familia. Si bien como en una familia tradicional de India, él, después de la muerte de sus hermanos, uno murió al nacer, otro murió a los pocos años, que eran mayores que él, bueno, él quedó como el hermano mayor de la familia. Por eso van a ver que eso tuvo también cierta influencia en su vida y en su obra, ¿no? Y esta última foto que está acá, de una muchacha más joven, es una hermana que falleció a los 18 años, que también fue importante en su vida, ¿no? Son personas que tuvieron bastante que ver y bastante importancia. Bueno, yo voy a ir viendo esto y les voy a ir comentando cosas así en forma resumida, que son todas cosas que tienen que ver con toda su obra, ¿no? Toda su enseñanza. Algo muy importante es que el padre de Anandamurti murió joven, a los 45 años, en el año 36, lo cual hizo justamente ese evento que él quedara como hermano mayor, como el hermano mayor, y en una familia de India, el hermano mayor es el que reemplaza al padre realmente. O sea, un poco como que la familia queda a cargo del hermano mayor. Si bien él tenía una hermana mayor, pero bueno, en la estructura familiar de India, en realidad la responsabilidad cae sobre el varón, ¿no? Entonces, en este caso, cuando su padre muere, la responsabilidad de su familia queda sobre él. Sin embargo, él era muy joven todavía, estaba en la escuela, y bueno, a pedido de su madre, que insistió mucho, a la cual también obviamente lo respetaba muchísimo, él siguió en la escuela. En el año 39 termina la escuela secundaria, ingresa a la facultad en Calcuta. Él vivía en Jamalpur, pero va a la facultad en Calcuta, y ahí se aloja vive con un tío de Sara Chandra Bose, que era su tío materno. Eso fue una cosa muy importante para él también en el resto de su vida, porque ahí conoció a un primo, Subhash Chandra Bose, que es una persona muy famosa en India. Fue un activista por la liberación de India, fue un buen político, pensador, muy activista en cuanto a la liberación, a la independencia de la India. Y también conoció a Manavendra Nath Roy, que es muy famoso en India, que también fue un pensador, filósofo, escritor y una persona sumamente activa en ideas políticas que tenían que ver con la independencia de la India. Eso va a marcar un poco también en el futuro cuál va a ser la postura política de Anandamurti, que fue muy importante en su vida, y ahora vamos a ver por qué. Y en realidad hubo como un intercambio, ¿no? Porque él recibió mucho de estas personas y también estas personas recibieron mucho de él. Hay que tener en cuenta que Anandamurti no fue una persona común y corriente, ¿no? ¿Por qué? Anandamurti fue realmente un gurú, ¿no? ¿Qué es un gurú? Bueno, hay muchas descripciones de la palabra gurú, pero en realidad, si vamos a lo que es tradicionalmente un gurú, él fue una persona con un conocimiento especial desde su nacimiento. O sea, no fue una persona que hizo un curso o que se recibió de gurú en ninguna parte. En realidad, él empezó a mostrar de muy joven, de niño, realmente, de muy pequeño, comenzó a mostrar ciertas habilidades y ciertos conocimientos que no eran comunes. Y yo siempre digo que un gurú es como un genio espiritual, ¿sí? Así como hay genios de la música, genios de la pintura, genios de la escultura, genios de la matemática. O sea, todos sabemos que hay personas que nacen con determinadas condiciones, que no las aprenden y nadie se asombra por eso. Sabemos que existen este tipo de genios o de prodigios en muchas disciplinas. Bueno, también hay personas que tienen esa genialidad o que son prodigios en la espiritualidad. Realmente eso es realmente un gurú, ¿no? Una persona que nace con esa capacidad, con ese conocimiento, que no lo adquiere. O sea, no hay cursos para ser gurú, ni diplomas de gurú. Hoy en día está un poco tergiversada la cosa, pero tradicionalmente es así. Por eso es una persona tan importante realmente, porque
ahora van a ver todo lo que hizo, en pocas palabras, y es bastante evidente que no era una persona común y corriente. Pero aún así, él llevó muchos años de su vida, llevó una vida bastante común y bastante corriente, justamente por el hecho de que estaba a cargo de su familia. Después que, acá me dice que tome agua, tengo razón, tengo la garganta un poco. Bueno, una de las cosas que podemos ver que no era una persona común y corriente, que su primer discípulo, o sea, la primera iniciación que él dio en el camino espiritual a una persona fue en el año 1939. Él nació en 1921, era bastante jovencito, y en realidad su primer discípulo, según hay una anécdota que después él la contó muchos años después de que ocurrió, pero en realidad su primer discípulo fue una persona que lo quiso asaltar, ¿no? O sea, en realidad él acostumbraba de muy jovencito, de niño, a caminar solo, a estar en lugares solitarios. Y en una de esas oportunidades que estaba caminando de noche en un lugar muy apartado, lo asaltó una persona que resultó ser después una persona bastante conocida en el ámbito de la delincuencia. Y bueno, él terminó iniciando a esa persona en la vida espiritual y se convirtió realmente en su primer discípulo. Que después, bueno, hay muchas historias, hay cientos o miles de historias de todas estas cosas que no las vamos a citar ahora. Lo único que sí que esto, inclusive dentro de la comunidad de Nanda Marga, esta primera iniciación que él dio a esta persona, que fue muy simbólico porque en realidad no fue solamente iniciar a una persona al camino espiritual, sino transformar a una persona que estaba por un camino de delincuencia y que esa persona pasara a un camino espiritual. Él después de muchos años, en una charla, en un discurso, mencionó, y bueno, justamente dijo que es una característica de la espiritualidad, ¿no? Que no se debe condenar definitivamente ni descartar a ninguna persona, porque todos podemos ser recuperados y todos podemos ingresar a un camino espiritual. Un ejemplo también que él dio para eso, ¿no? Él dio muchos ejemplos en su vida, en su forma de vivir, en su forma de actuar, dio muchos ejemplos, además de lo que hablaba, ¿no? Bueno, se calcula que entre el año 39 y el 55 inició aproximadamente 1.200 personas, de forma personal, ¿no? En ese momento no había ninguna organización y no había nada armado, ¿sí? Era él, iniciaba así a las personas en forma individual, en forma personal. También en esa época, hasta el año 46, se sabe que escribió poemas, cuentos, ensayos, escribió poemas en inglés. Lamentablemente casi todas esas cosas se perdieron y lo único que sobrevivió a todo eso son dos libros de cuentos para niños que existen, hoy en día están editados, que son los que mencionan. Tenía en esa época 23 años. ¿Sí? Bueno, cuando en el 41 él deja la universidad y vuelve a su casa, y ahí comienza una vida bastante común y corriente, porque en realidad se emplea en el ferrocarril, ¿no? Ahí, esa placa que se ve ahí al lado de la foto, era la placa que estaba en la puerta de la oficina de él, que trabajaba como en el departamento de contabilidad. Era un taller ferroviario, obviamente que pertenecía a los ferrocarriles ingleses en ese momento, y él en realidad trabajó ahí durante 20 años, ¿no? O sea, no es que trabajó un día o dos, sino durante 20 años. Y también sirvió en el servicio militar. Esa foto que está acá es una de las pocas fotos que hay de él cuando estaba en el servicio militar. Muy joven, por supuesto, pero también estuvo en el servicio militar. En el 54 él estuvo iniciando mucha gente durante muchos años, pero de una forma muy particular porque nadie sabía, o sea, cada persona que iniciaba le hacía prometer que no se lo iba a contar a nadie, que él había iniciado. Entonces, en realidad, nadie sabía lo que él hacía. O sea, y los que lo sabían no se lo contaban a nadie. Ni siquiera su familia sabía que él estaba haciendo este trabajo espiritual y que ya era un maestro espiritual. En el año 54 él hace una reunión
con un grupo de gente, y ahí muchos se enteran que se conocían entre ellos, pero todos estaban guardándose mutuamente el secreto y no sabían que todos eran discípulos de él, ¿no? Ahí fue cuando por primera vez se reúne un grupo de discípulos y se conocen entre ellos. Eso fue porque él ya tenía planeado, según él, desde los 7 años tenía planeado, según dijo después, ¿no?, crear una organización para hacer un trabajo de difusión espiritual y de servicio a la humanidad. Bueno, esa organización es lo que se llamó Ananda Marga Pracharaka Sangha. Acá dice que, bueno, en realidad él le pidió a unos discípulos que sugirieran algunos nombres para la organización, pero finalmente él se decidió por el nombre Ananda Marga Pracharaka Sangha. Acá hay que hacer una aclaración. Ananda Marga en realidad es la enseñanza de Anandamurti. O sea, todo el conjunto de la enseñanza de Anandamurti es Ananda Marga. Y la organización que él fundó en el año 1955 en India se llama Ananda Marga Pracharaka Sangha, un nombre un poco largo, que significa Asociación para la Difusión de Ananda Marga. Lo que pasa que después, justamente como el nombre es un poco largo, generalmente se pone AMPS para abreviarlo, pero digamos que en el mundo, cuando uno dice Ananda Marga, casi todas las personas que conocen a Ananda Marga piensan en la organización Ananda Marga, pero en realidad no es tan así. Ananda Marga es la enseñanza, no la organización, y Ananda Marga Pracharaka Sangha es la organización que él fundó en él. Después en el 56 dio el primer Anandavani. ¿Qué son los Anandavani? Son unos mensajes que Anandamurti compartía con sus discípulos todos los 1 de enero y todos los días de su cumpleaños, o sea, un día como hoy. Y los primeros años también en algunas otras ocasiones, pero digamos que en general los Anandavani se daban, él los daba, el 1 de enero y el día de su cumpleaños. Y después les vamos a compartir los Anandavani. En realidad son muy especiales porque normalmente Anandamurti hablaba, ¿no? Él no escribía, todo lo que está en formato de libros son anotaciones que se tomaron de lo que él decía o grabaciones. Y él hablaba y hacía discursos a veces muy largos, de varias horas, pero en este caso los Anandavani, estos mensajes eran muy breves y muy concisos, ¿no? Y siempre tenían que ver con algo relacionado con lo que estaba pasando en ese momento en la sociedad o en el mundo. Y muchos Anandavanis de Anandamurti siguen siendo actuales hoy en día, ¿sí? Después, bueno, en el 58 presentó lo que se llamó y se sigue llamando Renacimiento Universal. Él creó varias organizaciones. En realidad, Ananda Marga es una organización grande, y dentro de esa organización él creó como diferentes organizaciones más pequeñas, independientes. Una, Renacimiento Universal. Renacimiento Universal lo creó para fomentar el uso espiritual de las artes, la literatura y las ciencias. O sea, está dirigido a todas las personas que trabajan con su intelecto o con su creatividad. Y la idea del Renacimiento Universal es que todas esas personas que tienen esas capacidades las utilicen para el bienestar colectivo y para el progreso de la sociedad. Y dentro de la enseñanza de Anandamurti, el progreso de la sociedad significa que todos podamos evolucionar y crecer físicamente, mentalmente y espiritualmente. Las tres cosas, nunca una sola. Entonces, la idea del Renacimiento Universal es esa, ¿no? Que todos podamos aprovechar en el buen sentido de la palabra la capacidad de las personas que tienen estas virtudes, ¿sí? Ya sea intelectuales, científicas, técnicas, artísticas, y que estas personas puedan usarla para eso. O sea que es un renacimiento de las habilidades humanas puestas en pro del beneficio de la sociedad. Bueno, en el año 59 es un año importante también porque dio una serie de discursos que después se van a editar en un libro que se llama Idea e Ideología, que es un poco así como el primer resumen de la filosofía que enseñó Anandamurti en una forma así muy estructurada, ¿no? Muy ordenada. Y también es muy importante porque en ese libro, en esos discursos, él presenta lo que se llama Prout, que es la
teoría o la propuesta socioeconómica de Anandamarga. Una de las características de Anandamurti muy fuerte y muy determinante es que él fue muy activista a nivel social, o sea, no fue simplemente un maestro espiritual, un guía espiritual para las personas a nivel individual, sino que en realidad él hizo un trabajo social muy importante. De hecho, el lema que él generó para su enseñanza, para su sistema, es autorrealización, o sea, autoconocimiento, ¿sí? Autoconocimiento espiritual y servicio a la humanidad. Él decía que ambas cosas tienen que ir juntas y que ninguna de las dos cosas puede ir separada, ¿no? Que una persona no puede realizarse espiritualmente si no ayuda a otros, y que tampoco puede ayudar a otros si no se realiza espiritualmente. Por eso decía que era 50 y 50, y que ambas cosas tenían que estar presentes. Es una cosa muy importante porque Anandamurti marcó muchas diferencias con otras enseñanzas o con otras tradiciones de India, que en general se caracterizaban por no tener muy presente el tema social, por ser muy individualista. En realidad él estaba bastante en contra de muchas de las cosas tradicionales de la India. Él no era hindú, no era de religión hindú, y si bien toda su enseñanza se basa en una tradición muy antigua de India, pero él reformuló muchas cosas y le dio una mirada totalmente diferente, ¿no? Mucho más moderna en algunos aspectos, mucho más racional en otros aspectos, y siempre orientada al beneficio social, ¿sí? Al beneficio de todas las personas. Por eso también marcó muchas diferencias en muchas cosas, ¿no? Bueno, en el 59 también funda lo que se llama Prautista Universal, que sería como la primera organización dedicada exclusivamente al estudio y la difusión de la parte socioeconómica de Anandamurti, socioeconómica y política. Y también se casó en el año 59, acá creo que debe ser la única foto creo que es de su casamiento, y en el año 60 tuvo su primer hijo, ¿sí? Después tuvo un hijo adoptivo también, ¿no? Bueno, en el 61, este librito que yo mencioné antes, Idea e Ideología, después dio lugar o dio origen a lo que se llama la Nanda Sutra, que es un tratado filosófico en forma de sutra, o sea, en sánscrito, en una forma muy clásica, digamos, como muy a la antigua. Perdón. Qué rápido que pasa el tiempo. Que bueno, es un tratado filosófico, uno de los principales de la enseñanza de Anandamurti. Después, en el 61, crea una orden de los sannyasis, o sea, hasta ese momento en Anandamarga no había monjes, ¿sí? Eran todos los acharyas, o sea, los instructores, las personas que enseñaban, eran todas personas de familia, pero como se quería que la enseñanza fuera difundida a muchos lugares del mundo, que fuera abierta para todos, las personas esas no podían, por sus obligaciones de familia, no podían viajar, entonces crea, a pedido de las mismas personas, ¿no? De sus mismos discípulos, crea una orden de monjes y monjas, ¿sí? Que no tienen familia y que se pueden dedicar exclusivamente a transmitir la enseñanza en cualquier parte del mundo porque no tienen ataduras de familia. Bueno, también crea una sección o una organización de educación que se llama IRAUS, y en el 66 es cuando finalmente él deja su trabajo, recién en ese año deja su trabajo en el ferrocarril y se dedica exclusivamente a su misión como maestro espiritual, o sea, deja su casa y va a vivir en Andamarga, a una sede en Andamarga, y deja definitivamente su trabajo como empleado, ¿sí? Todo esto que yo vengo contando muy sucintamente generó un gran movimiento en contra de Anandamarga, porque ¿qué pasaba? Mucha gente se adhirió a su enseñanza y mucha gente comenzó a practicar lo que él decía, ¿no? Que fundamentalmente basado en una moralidad muy fuerte, y entonces empezaron a haber roces, muchos empleados públicos pasaron a formar parte de Anandamarga, o sea, se iniciaron con él,
y formaban parte de la comunidad de Andamarga. Y bueno, en un ambiente donde había mucha corrupción, donde había muchas cosas turbias, comenzó a haber gente que, por ejemplo, no aceptaba ningún tipo de soborno, gente que denunciaba cuando alguien era corrupto o cometía algún acto ilegal, y comenzó a haber también cierto movimiento en la política. Bueno, todo esto trajo una gran contra, o sea, un gran movimiento en contra de Anandamarga, especialmente por parte del Partido Comunista de la India, porque lo que Anandamurti proponía era una especie de socialismo, podemos decir, pero espiritual, ¿sí? Basado en la espiritualidad, y se encontró con una gran oposición de parte del comunismo que, si bien en algunas ideas podía tener cierta similitud, pero estaba totalmente en contra de la parte espiritual. Y bueno, hubieron muchos roces y comenzó en el 67, comenzó realmente una oposición muy violenta. Hubo inclusive asesinatos, asaltos. Y bueno, él dio este mensaje, ¿no? en ese año, justamente cuando comenzó toda esta oposición ya. La oposición venía de antes, pero comenzó una oposición ya violenta. Bueno, y él dijo esto, ¿no? Hoy en día en todo el mundo ha comenzado una sombría lucha entre las fuerzas del mal y las fuerzas benévolas. Solo aquellos que poseen el coraje moral para luchar contra las fuerzas del mal pueden dar un toque de alivio con el bálsamo de la paz a esta tierra desgarrada por la lucha. Recuerden que ustedes son aspirantes espirituales, por lo tanto, ustedes tendrán que emprender la gigantesca tarea de salvar la tierra. Esto sirve para hoy también. Bueno, en el 68 se forma RAWA, voy a tratar de acelerar un poco porque son muchas cosas. En el 68 se forma RAWA, que es dentro de lo que yo dije antes, del Renacimiento Universal. Él crea también una suborganización o una sección que está destinada exclusivamente a artistas y escritores. O sea, no ya a inventores, científicos, técnicos, sino solamente artistas y escritores, porque él sostenía que el arte y la literatura son vehículos muy importantes para difundir la espiritualidad. Y después él lo demostró porque compuso 5.000 canciones, ¿no? Voy a tomar un poco más. O sea que también él demostró con su ejemplo la importancia de lo que es el arte y la literatura, usada obviamente de forma espiritual, ¿no? Por eso la idea de RAWA también es esa, de ayudar a artistas y escritores a que puedan utilizar su capacidad o su creatividad positivamente, constructivamente para la sociedad. En el 68 sale por primera vez, hay unos errores de tipeo, disculpen. En realidad él no viajó mucho, viajó en muy poco tiempo, viajó bastante, pero no muchos años. ¿Sí? Hubo un par de años nada más que salió de la India y después todo su trabajo se concentró en India, y lo que hicieron de trabajo hacia afuera fueron sus discípulos. Él no estuvo mucho tiempo por ahí. El primer viaje lo hizo en Filipinas. Bueno, ya venía toda esta oposición a Anandamarga. En el 69 el gobierno le prohíbe a cualquier persona que pertenecía a Anandamarga, que el nombre es Anandamargi, si Anandamargi es el que sigue Anandamarga, el gobierno de India prohíbe a los miembros de Anandamarga ocupar cualquier cargo público, y prohíbe a los que estaban en cargo público que no eran de Anandamarga afiliarse a Anandamarga. Hasta ese punto llegó la oposición, realmente era muy fuerte la oposición que había. En el 70 crea AMUR, que AMUR es una organización de ayuda, ¿sí? De ayuda en casos de catástrofes, incendios, inundaciones, catástrofes producidas, guerras, ¿sí? O sea, la idea era hacer una organización que pudiera ayudar en forma eficiente y rápida en casos de cualquier catástrofe natural o producida por el ser humano, ¿sí? En el 71 su esposa lo abandona y un grupo de seguidores también lo deja junto con su esposa. Aparentemente no soportaron. Dicen que Anandamurti tenía un ritmo bastante difícil, o sea, todos querían estar con él, pero nadie quería estar con él.
era contradictorio, porque todos querían estar cerca de él, pero cuando estaban cerca de él era bastante difícil, porque él dormía 3 o 4 horas por día y tenía un ritmo de trabajo que pocas personas podían soportar, ¿no? Por eso era como que lo amaban y lo odiaban según en qué lugar estuvieran, pero en realidad, gracias a eso, pudo hacer muchísimo trabajo en mucho tiempo, ¿no? En el 71, a ellos lo habían arrestado un par de veces, porque, bueno, en toda esta oposición oficial que tenían en Andamarga, hubieron, ¿cómo se llaman? Bueno, cuando van las fuerzas del orden, ¿sí? a las diferentes sedes y hacen inspecciones. Bueno, 2 veces lo arrestaron por un rato, lo dejaron libre, y la tercera vez, que fue en el año 1971, ya no lo dejaron libre, ¿no? En realidad fue encarcelado y fue acusado de varios crímenes. Fue un preso político, pero en ese momento, para poder encarcelarlo, porque no había ningún motivo realmente político para encarcelarlo, se lo acusó de crímenes comunes, ¿sí? De crímenes de sedición, hasta de asesinato, de varios crímenes, lo cual le costó 8 años de cárcel. Ahora vamos a ver cómo termina esto. Bueno, en el 72 él da los 16 puntos. Los 16 puntos es algo muy importante porque en realidad en esos 16 puntos Anandamurti resume toda su enseñanza, que tiene que ver con la práctica personal de cada uno, ¿sí? A nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. Tiene que ver con la organización de la comunidad de Andamarga como pequeña sociedad, y tiene que ver con el trabajo de servicio y de ayuda del individuo hacia la sociedad. O sea, es un resumen de cómo debería ser la práctica personal en todos los sentidos, ¿sí? Físico, mental, espiritual y social. Es algo muy, muy importante. En el 72 muere su madre, él estaba en la cárcel y no le permiten verla. Él, en realidad, como hijo mayor, tenía que encargarse del sepelio de su madre, o de los ritos funerarios, digamos. Tampoco se lo permiten. En el 73 lo envenenan en la cárcel, porque, bueno, no sabían cómo sacárselo de encima. Entonces, en realidad, el médico de la cárcel, obviamente que por orden del gobierno, en ese momento estaba Indira Gandhi en el gobierno, fue envenenado, sobrevivió. De hecho, hay una celebración que se hace justamente para celebrar el hecho de que haya sobrevivido a ese envenenamiento. Sobrevivió, pero bueno, quedó muy mal, ¿no? Estuvo en coma, le afectó la vista, le afectó los dientes, o sea, le afectó todo el cuerpo, estuvo realmente muy mal, y a partir de ahí su salud fue muy frágil. Si bien él sobrevivió, su salud fue muy frágil. Esto está documentado, realmente él envía 7 cartas al gobernador de Bihar, que es la localidad donde estaba preso, reclamando por este envenenamiento. Nunca nadie le contestó, y en el año 73 comienza un ayuno, porque él dice que no va a admitir más que le den alimentos o medicinas en la cárcel, y como señal de protesta, porque no habían escuchado sus reclamos, él comienza un ayuno que duró 5 años, ¿no? Durante esos 5 años, exactamente 5 años, 4 meses y 2 días, lo único que él aceptaba era beber 2 vasos de líquido, que era agua mezclada con un poco de yogur, y esos vasos se los tenía que llevar un discípulo de él. O sea, no eran de adentro de la cárcel, sino que todos los días se los llevaban. Era la única forma que él aceptaba comer algo, ¿sí? En el 73 lo visitaron también unos diputados en la cárcel, y le pidieron, fue una de las pocas veces, él no aceptaba reunirse con personas que no fueran sus discípulos. Él no era mediático para nada, nunca fue mediático, nunca habló en público, nunca se mostró en público, por eso también es muy desconocido en muchos lugares. Y cuando le pidieron justamente, ¿no?, que dejara de ayunar, él contestó lo que dice acá: mis ideas son más valiosas que mi vida. En el 75, él, siempre desde la cárcel, ¿no?, estaba preso, recibía visitas, muy, muy controladas las visitas, pero no las podía recibir. En el 75, a través de esas visitas, él advierte a los miembros de Andamarga que se preparen para una situación de emergencia, que algo iba a pasar. Y realmente pasa, porque en ese mismo año, un poco más tarde, de hecho fue en enero, un poco en junio,
en India se declara lo que se llamó el estado de emergencia, que fue algo que orquestó Indira Gandhi y que fue algo así como un estado de sitio, ¿no? En el estado de emergencia se prohibieron todas las organizaciones, políticas, sociales, religiosas, de lo que fuere. Muchísima gente fue presa, todos los líderes de organizaciones fueron todos presos. Bueno, también el 4 de julio Ananda Marga fue prohibida en la India y muchos fueron encarcelados, y muchos miembros lograron escapar y pues o salieron de India o tuvieron que esconderse, ¿sí? Pero no fue solo con Ananda Marga, fue en realidad con todas las organizaciones. Eso duró 2 años. En el 76, teóricamente termina el juicio que le habían hecho a Anandamurti y lo condena a la cadena perpetua. En realidad él había pedido que lo condenara a la muerte. Lo había hecho con sus más y sus menos, porque mientras él estaba preso hubo un movimiento muy grande, no solo dentro de India, sino fuera de India, inclusive organizaciones de derechos humanos y muchas organizaciones europeas que pedían por su liberación, porque obviamente eran presos políticos, era una cosa bastante evidente, y había mucho movimiento, hubieron manifestaciones y muchos movimientos para liberarlo. Entonces él pidió que lo condenaran a la muerte, como para poner a los jueces entre la espada y la pared, ¿no? Como si a ver si alguien se iba a animar realmente a condenar a la muerte, y no se animaron. Entonces lo condenaron a cadena perpetua. Con lo que él dijo, bueno, lo que dice acá, ¿no? Cuando se enteró de la condena a cadena perpetua, dijo, las cosas van a cambiar o se van a dar vuelta. Las cosas cambiaron en el 77, porque Indira Gandhi, que llamó a elecciones y sacó el 2% de los votos, o sea, perdió, y el nuevo gobierno levantó el estado de emergencia y todas las asociaciones fueron otra vez liberadas, todas las personas que estaban presas fueron liberadas, incluyendo todos los miembros de Ananda Marga. Él no fue liberado porque tenía una causa pendiente diferente, ¿sí? O sea, fue encarcelado por otro motivo. Entonces él y las personas que teóricamente eran sus cómplices siguieron encarcelados un tiempito más. Antes de salir libre de la cárcel creó PICAP. PICAP es, como dice ahí, ¿no? Es un movimiento de prevención en contra de la crueldad hacia los animales y las plantas. Él dedicó mucho tiempo a las plantas, en realidad después vamos a ver una cosita más, y cuidaba mucho el tema de la naturaleza, ¿no? Pues fue realmente un activista muy importante en defensa de la naturaleza. Bien, en el 78, como era de esperar, se lo declara inocente, porque, o sea, las nuevas autoridades revisan su caso, no encuentran ningún motivo para condenarlo, y lo declaran inocente de culpa y cargo, y no va a ser liberado. En ese mismo año se crea en Filipinas el primer centro de entrenamiento para acharyas. O sea, acharyas serían las personas que tienen la capacidad de enseñar a otros la técnica de meditación y el resto de las prácticas, ¿sí? Bueno, finalmente en el 78, Baba fue liberado. Dicen que había gente desde la cárcel hasta la casa de él, esperando. Una de las primeras cosas que hizo fue enseñar la danza Kaushiki, que hoy mucha gente la baila, y es una danza espiritual, una danza de ejercicio espiritual, que él creó en el año 78, que forma parte de la práctica de Ananda Marga. En el 79 es cuando él viaja, ¿sí? Pero fíjense que viaja a un montón de lugares en muy poco tiempo, en realidad, prácticamente todo dentro de ese año. Bueno, hizo un viaje por Europa, estuvo bastante tiempo en Alemania, más que nada, estuvo bastante tiempo, una semana en Alemania, y visitó todos estos países que ven acá. Estuvo en Tailandia, estuvo en Taiwán, y la última parte de su viaje visitó Sudamérica. Estuvo en Jamaica, que sería Centroamérica. Gracias. Y de Sudamérica estuvo en Venezuela. En realidad él iba a venir a Argentina, pero no le permitieron, ¿sí? El gobierno que estaba en ese momento, que no era muy amigable, lo consideraba que era una persona no grata o una persona peligrosa, no sé. Entonces no le permitieron venir a Argentina. En realidad en Argentina estaba todo preparado para recibirlo,
pero bueno, se frustró porque el gobierno no se lo permitió. Acá en el 81 es cuando él inicia el programa este que yo les comentaba de plantas, ¿no? De defensa de las plantas. En realidad fue una época bastante rara, porque lo que él pedía es que todas las personas que lo fueran a visitar, o sea, personas eran sus discípulos, ¿no? Los que eran acharyas, monjes o trabajadores, digamos, y los que eran discípulos, pero todas las personas que lo iban a visitar tenían que llevar una planta de su lugar de origen, ¿no? O sea, si viajaban de China, tenían que llevar una planta de China, si viajaban de Japón, tenían que llevar una planta de Japón, y así sucesivamente. Con lo cual, yo no sé nunca cómo hicieron, porque no se podía viajar con plantas, pero realmente lo hacían. Yo he visto personas con un árbol, no sé cómo hacían para viajar. Y con esas plantas, Anandamurti creó 2 jardines que todavía existen, ¿no? Que son como jardines botánicos, en realidad, que tienen plantas de todo el mundo. Él habló mucho de las plantas y hizo un trabajo muy importante. Después, en febrero del 82, él dio los primeros discursos de lo que después fue un libro que se llamó Neohumanismo. El neohumanismo, que es uno de los pilares de su enseñanza, él lo definió como el humanismo, un humanismo planteado nuevamente, ¿no? Nuevamente revisado. Se puede hablar muchas horas de neohumanismo, pero en síntesis lo que dice el neohumanismo es que los seres humanos estamos en esta tierra no como dueños, sino como inquilinos, y que por lo tanto nuestra obligación es no solamente cuidarlos entre nosotros, todos los seres humanos, sin distinción de razas, de nacionalidades, de idiomas, de lenguas, ninguna distinción, sino además que tenemos que cuidar a la naturaleza, a los animales y a las plantas, ¿sí? O sea que en realidad nosotros no estamos acá para dilapidar la tierra, sino para cuidarla, y fundamentalmente cuidarnos entre nosotros. Él hablaba justamente, el libro se llamó La liberación del intelecto porque él hablaba mucho de los dogmas, ¿no? Que hay que liberar a la mente los dogmas y que son las barreras que separan a los seres humanos y que por lo tanto no debería haber ningún tipo de discriminación, ningún tipo de distinción entre seres humanos. Él decía que hay una sola cultura humana que se expresa de muchas formas, pero que no hay muchas culturas, ¿no? Que hay una sola. El 82 fue un año bastante importante. También dio a conocer su primer Prabhat Samgita. Prabhat Samgita, que ahora lo van a escuchar, no de mí, sino de Gustavo. Prabhat Samgita se llama la colección de sus canciones. Él escribió 5.018, exactamente, canciones, letra y música, canciones espirituales, entre el año 1982 y el año 1990. ¿Sí? Sí, compuso todas esas canciones. Pero bueno, el 82 es importante porque ahí fue cuando dio a conocer su primer Prabhat Samgita. En realidad no lo compuso en ese año, estaba compuesto de antes, pero nadie lo conocía. O sea, ahí dio a conocer su primer Prabhat Samgita y de ahí en más comenzó a componer en forma bastante acelerada hasta llegar a los 5.018. Entre los años 83 y 84 comienza a dar una serie de discursos sobre lingüística muy importantes, que después se van a traducir en 3 libros, uno que se llama Varna Vijnana, la ciencia de las letras, otro que se llama Varna Vichitra, y después otro que se llama Sabda Charyanika, que es una colección de 26 tomos que los dictó realmente durante 5 años, ¿no? Realmente es una obra gigantesca de lingüística muy importante. Acá hay una foto muy conocida de Anandamurti cuando lo están evacuando. Hubo una inundación muy grande en Calcuta en el año 86 y bueno, se inundó su residencia y hay varias fotos, esta es una de ellas bastante famosa. Los que están vestidos de naranja son todos monjes que están ayudando a evacuarlo en un bote de su lugar, ¿no? En el 87 introdujo un programa de unidades maestras. Las unidades maestras son como una especie de granjas, podemos decir, pensadas para ser autosuficientes y para dar un ejemplo de una sociedad autosuficiente, espiritual y moral, ¿no? En distintas partes del mundo. Y bueno, se crearon muchas unidades maestras, no sé hoy en día, pero en los siguientes 7 años se crearon 250 unidades maestras.
Él ya venía con la salud muy deteriorada, sobre todo después del envenenamiento, tenía bastantes problemas de salud. En el 89 lo internan, tuvo varias internaciones, pero bueno, una de las últimas fue en el 89, porque tenía problemas de corazón y tenía diabetes también bastante fuerte. En el 90, el 7 de septiembre, dio todas las instrucciones para que una persona en particular, un monje en particular, iniciara lo que se llamó Nanda Marga, o se llama todavía Nanda Marga Gurukula, que es un sistema de enseñanza tradicional. Gurukula es el sistema antiguo de enseñanza en India, y en realidad hoy en día es como una especie de universidad, ¿sí? Como una universidad que tiene distintas facultades de diversas cosas, y lo hizo con la intención de favorecer la enseñanza y difundir siempre todo tipo de enseñanzas, pero basadas en una visión espiritual. Bueno, estamos en 1990 y el último Prabhasangit lo compuso el día 20 de octubre. ¿Sí? El último Prabhasangit está dedicado justamente al Gurukula, ¿sí? A esta universidad. Y ahí completó las 5.018 canciones. Y bueno, se supone que esa es la última foto. Vamos a mostrar otras fotos. Obviamente hay cientos de fotos, miles de fotos de Anandamurti. Acá quisiera hacer una aclaración. Así como a él nunca le gustó que se hablara de su persona, tampoco nunca le gustó que se mostraran sus fotos. ¿Sí? Yo personalmente, que soy un poco a la antigua, a mí no me gusta mostrar, publicar las fotos. Yo las estoy mostrando ahora porque, bueno, es una cosa así cerrada, digamos. Pero en realidad, cuando yo ingresé a Nanda Marga no había fotos. No se podían ver las fotos. Él no quería que se vieran sus fotos. Después de mucho tiempo empezó a ver fotos, pero únicamente en los centros de Nanda Marga, o sea, únicamente en lugares cerrados, pero él nunca permitió que se publicaran sus fotos. De hecho, hay una sola foto, que es una foto oficial de Anandamurti, que sería la única foto que está autorizada por él para utilizar, por ejemplo, en un libro o en una publicación. ¿Sí? Pero realmente él no quería y no permitía que se publicaran sus fotos. Hoy en día, muchas personas tienen la foto de Anandamurti en Facebook o en Instagram. Y yo les quiero recordar, discúlpenme que haga este paréntesis, que a él no le gustaba, no es correcto. ¿Sí? Él no quería que se hiciera eso y nunca lo permitió. Por eso, bueno, cada uno decide lo que hace, pero en realidad la verdad es esa, ¿no? Él no quería que se mostraran sus fotos. Cuando yo entré a Nanda Marga, la única forma de ver una foto de Anandamurti era pedírsela a un monje. Bueno, esta es una foto muy linda, hay muchas fotos. ¿Eh? Y acá vamos a terminar esta parte con una máscara. Bueno, vamos a seguir con el cierre, que lo va a hacer Gustavo, con la parte de Prabhasangit. Les agradezco mucho. Namaskar. Y voy a cerrar acá. Gustavo, ¿estás ahí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que acabamos de ver? Que obviamente es una cosa hiper resumida, porque podemos hablar un año, pero la idea era simplemente presentar un poco lo que fue la vida de Anandamurti y lo que es su enseñanza, ¿no? Que no fue, sigue siendo. Si alguien quiere preguntar algo, o le quedó alguna duda, es el momento de hacerlo. Gustavo está hablando para Quien Una quiera vida. hablar, que conecte el micrófono. Que mientras, si podés habilitarme para compartir, Sí, mientras preguntan. ahí voy.
Perdón. Bueno, ahí lo comparto. Bien, Lo mío es breve. No sé si alguien quiere preguntar algo, entonces. ¿Algún comentario o duda? queja. Sí, Nada por ahí. Bueno, contarles un poquito nomás brevemente. La idea es cantar un poquito sobre la obra que mencionó ahí José, que es Pravat Sangita, que significa canciones o colección Sangita del nuevo amanecer, Pravat, o algunos lo interpretan como la colección de Pravat, que era su nombre civil. Son 5018 canciones, como bien explicó, las compuso en 8 años. En los primeros 3 años compuso las primeras 3000 canciones. A ver si tengo acá algunos datos. Bien, la mayoría fueron compuestas en lengua bengalí, que de paso les invitamos, el lunes comienza el primer curso de bengalí en español, quienes estén interesados, y también en otras lenguas, en inglés, en hindi, en urdu, en sánscrito. En sánscrito, por ejemplo, compuso 9 canciones entre 1984 y 1988. De esas 9, 6 fueron dedicadas a Shiva y 3 dedicadas a Krishna. Las dedicadas a Krishna las compuso en este año, en 1988. Y bueno, en otras lenguas también de la India, era muy conocedor de varias lenguas en general, de casi todas, digamos. Él tenía un dicho que era que todos deberíamos ser dueños de todas las lenguas nos pertenecen y sin embargo solamente conocemos 4, 5, 6 o 7, ¿no? Entonces el hecho de conocer lenguas implica conocer también, acercarse a las culturas de otros pueblos. Por eso él siempre incitaba el estudio de lenguas extranjeras, y que eso también era considerado una práctica espiritual y desarrollaba el intelecto. Bueno, en 8 años, desde el 14 de septiembre hasta el 20 de octubre. ¿Qué más contarles? Bueno, hay distintos grupos de canciones. Algunos se agrupan, las canciones dedicadas a Shiva, las canciones dedicadas a Krishna. Algunos se utilizan para ceremonias especiales. Y la idea era, sobre todo, bueno, acá están los números de las canciones. A ver si encuentro por aquí, en distintos festivales. Y la idea es que sea una música para comenzar a... Se utiliza sobre todo en los Dharma Chakras, en las meditaciones colectivas, para comenzar como a armonizar el ambiente y después cantar el mantra que vamos a cantar, que es Bhavanam Kevalam. No más que eso, pasamos directamente a que escuchen una de esas canciones. Muchas tienen efectos terapéuticos. Se cuenta que hay muchas personas que se han curado solamente escuchando esta música. Y vamos a cantar esta, que es bastante conocida. Bueno, no se preocupen mucho por la pronunciación. Van a ver que muchas A se pronuncian como O. Ah, José, me vas a tener que dar entrada porque voy a usar el celular, ya que la compu no tiene buen sonido. Me tenés que aceptar, a menos que me pueda aceptar. Ahí está, me acepto yo mismo. sí, sos el hospedador. Genial. Entonces me acepto. Ahí está. Fui autoaceptado. Bueno, vamos a ver qué sale. Me desconecto un poquito de acá. Hola, hola, ¿se escucha? Hola, hola. No se escucha, ¿eh? ¿Se escucha con ruido o está bien?
Muy bajito, me parece. Muy, muy bajito. Sí. Hola, hola, ¿se escucha? Probando por ahí. Muy bajo. Vamos de nuevo. Hola, hola, ¿se escucha? Igual de bajo. A ver qué hacemos. Buenas noches, probando, probando. No. Hola, hola, ¿se escucha ahí? Ahí sí. Claro. Bueno, disculpen. Bien, cantamos esta canción y luego cantamos un poquito el mantra Bhavanam Kevalam y cerramos. Tomaya mi pelo, andar shagara pare, allor shonali recai. Tomaya mi pelo, andar shagara pare, allor shonali recai. Jara tari gumbanglo, anidra murchanai, allor shonali recai. Tomaya mi pelo, andar shagara pare, allor shonali recai. Chande chande tumiele, ananda shrote bhasile. Chande chande tumi hele, ananda shrote bhasile. Shakal tamasha shorale, anindya diyatonai, allor shonali recai. Tomaya mi pelo, anandra pare, allor shonali recai. Tomaya mi pelo, andar shagara pare, allor shonali recai. Dikke chorale, kara ke madhubarile. Dikke chorale, kara ke madhubarile. Moham bhabe mone,
Bueno, espero que haya sonado bien. Y vamos a cerrar. Esa es una de las 5000 canciones. Como verán, son muy bellas. Espero que lo hayan podido disfrutar. Y todas estas canciones están en YouTube, está en la página prabhatsangita.net, hay una aplicación también. Así que están disponibles ahí. Algunas con versiones un poco más indias y otras un poco más occidentales. Bien, cerramos cantando un poquito este mantra que ya tiene sus 50 años de historia.
Bueno. Bueno, nada más. Espero que hayan disfrutado, se haya podido escuchar. Así que bueno, un gran namaskar. Y gracias por haber asistido, gracias a José Yotilmoy por la charla, muy completa. Así que no sé si alguien quiere comentar algo, si no, nos despedimos. Muchas gracias, muy lindo, muy lindo. Una cosita, les acabamos de mandar, espero que lo reciban, un regalito, un archivo, que es un librito que tiene todos los Anandavanis de Anandamurti, que hace poquito lo editamos, y tiene todos los mensajes de Anandamurti hasta el año 1990, todos los que se los mandé como archivo, no sé, espero que lo reciban. Si no lo recibe alguien y lo quiere, bueno, no puede pedir, no hay problema. Es un regalito por la paciencia que tuve. Bueno. Muchas gracias, muy lindo. Bien, No, muchas por favor. gracias. Muy Muchas emocionante, muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Namaskar. Gracias. Para todos, Bueno, muchas namaskar, gracias. que tengan buenas noches. Muchas gracias. Como siempre, Lindos sueños. Gracias. Gracias. Feliz Ya. viernes a todos. gracias, Robinho, también, muy lindo. Namaskar. Muchas caras conocidas. Adiós. Adiós. Chao, chao. Buen Chao. descanso. Buen descanso. Gracias, igualmente. ¿Qué le pasa?